Es bien sabido por todos que el Barcelona comete errores que no podemos entender, porque son tan ridículos que cualquier persona pensante sabría que lo que hacen será una absoluta tragedia. El problema es que no les basta con hacerlo una vez, sino que lo repiten una y otra vez a lo largo de la historia. Y uno de esos errores fue desarrollar el síndrome de Luis Suárez. Te estarás preguntando, ¿qué es este síndrome? Pues te lo contaré. El síndrome de Luis Suárez es vender, o en la mayoría de los casos, regalar a un jugador ídolo del club, pensando muy tontamente que sus mejores días han quedado en el pasado y que ese jugador ya solo es un estorbo en la plantilla. En estos momentos lo vivimos con Lucho Suárez en el Atlético de Madrid, pero para tu sorpresa, el nombre de este síndrome no viene por él, sino por el único Balón de Oro español en toda la historia, otro Luis Suárez, quien fue desechado por el Barcelona en los 60s, ya que según ellos, no podía seguir rindiendo en el club. Así que el síndrome de Luis Suárez fue probado, ya que Suárez terminó ganando 2 Copas de Europa y volviéndose una leyenda en el Inter de Milán, luego de ser despreciado por la directiva. Sin irnos tan lejos, este síndrome parecía una epidemia por aquellos años, y es que había un jugadorazo brasileño en las filas blaugranas, llamado Evaristo Macedo. Puede que no te suene, pero Evaristo es el brasileño con más goles en la historia del Barcelona, marcando 178 goles en 5 años como culé. Era un jugador ídolo entre los hinchas de aquella época, pero el club hizo lo impensable. Le pidió que cambiara su nacionalidad a la española para poder fichar a otro extranjero, ya que la ley de aquella época no permitía tener más de 3 extranjeros en el equipo. Evaristo se negó rotundamente y en Barcelona decidieron tirarlo a la calle por su decisión, a lo que el Real Madrid no desaprovechó tal oportunidad y lo fichó sin tener que pagar nada. Evaristo, como merengue, le arrebató 2 ligas al Barcelona y con eso dejar sin posibilidades al club catalán de jugar la Copa de Europa, torneo para el cual se estaban preparando ganar al vender a Evaristo. Luego de ciertas sospechas de casos de síndrome de Luis Suárez en años posteriores, como con Maradona o con Schuster, el síndrome tuvo un caso confirmado en la ciudad condal hasta los años 90, con la leyenda de Michael Laudrup. Tal vez no lo conozcas, pero Laudrup era un mediocampista danés que fue el motor del Barça del Dream Team de Johan Cruyff. Laudrup tenía un juego tan exquisito y con pases y jugadas totalmente adelantadas a su época. Con él en el campo, el Barcelona ganó 4 ligas consecutivas y la tan ansiada Copa de Europa. Lastimosamente, el síndrome había vuelto, y tras fichar a Romario en 1993, habían 4 extranjeros, por lo que Laudrup fue llevado a la banca. Cruyff se negaba a tener que dejar al danés en el banquillo, por lo que terminó jugando más minutos que cualquier otro extranjero. Pero los directivos hicieron una jugada sucia contra él, muy parecido a lo hecho contra Lionel Messi. Alguien dentro del club difundió a la prensa que Laudrup había firmado un precontrato con el Real Madrid, por lo que Cruyff se sintió traicionado por el jugador. Pero aún así, creía más en Laudrup que en la directiva o en la prensa, y el danés siguió viendo minutos. Así que desde la directiva, de nuevo ensuciaban el nombre de Laudrup con tal de abrirle un espacio a Romario. Esta vez, diciendo que Laudrup exigía 500 millones de pesetas para renovar, a lo que Laudrup salió a desmentirlo y a decir
que se sentía traicionado y decepcionado por ser atacado por su propio club. Al finalizar la temporada, el danés terminó fichando gratis por el eterno rival y con los merengues arrebató la liga al Barcelona, luego de haberla ganado 4 años consecutivos con él, y como cereza en el pastel, le endosó un 5-0 a los culés en el Camp Nou. A Núñez y a Gaspart se les cumplió el capricho de deshacerse de él, solo para que su error les explotara en la cara. Cosas que solo pueden explicarse si padeces el síndrome de Luis Suárez. Por suerte, este síndrome no siguió acechando al Barcelona por muchos años, hasta que en 2013 volvió a registrar un caso que dejó perplejos a todos los culés: regalar a David Villa al Atlético de Madrid. Una decisión que a día de hoy seguimos sin entender. Un delantero leyenda en España, que más allá de su lesión, todavía podía aportar muchísimo más a un Barça que le faltaba mucho gol. A Bartomeu, el síndrome le hizo olvidar que Villa, por más viejo y golpeado que estuviera, seguía siendo una fiera en el área. Y lo peor, le hizo olvidar que jamás se tiene que reforzar a un rival directo. Esta vez el síndrome costó al Barcelona una Liga y una Champions. Pero esta vez también contó con efectos secundarios, que fueron las lágrimas de muchos de nosotros al ver cómo Villa hacía pedazos a nuestro equipo, luego de haber sido un simple descarte para aquella directiva. Irónicamente, el último caso registrado del síndrome de Luis Suárez lo vimos con un jugador que porta el mismo nombre con el que todo comenzó. Esta vez, Luis el Pistolero Suárez. Bartomeu volvió a padecer el síndrome, pero esta vez fue uno mucho más agresivo, ya que olvidó por completo que Luis Suárez se volvió el mejor 9 en toda la historia del Barcelona. Olvidó también que regalar a Villa al Atlético le costó 2 títulos al barcelonismo. Y es que Bartomeu repitió la fórmula del desastre y regaló al uruguayo a un Atlético de Madrid que pedía a gritos un delantero con mucho gol, y muy felizmente se lo dimos. Ahora, Suárez es el pichichi de la liga y tiene a los colchoneros con mucha diferencia en lo alto de la tabla, y dejó al Barça con una gran deficiencia de cara a la portería. Muchos argumentan que Lucho debía salir, y tal vez tengan razón, pero lo que es imperdonable es que se volviera a regalar a un gran delantero al Atlético de Madrid, y lo que no pueden negar es que el síndrome de Luis Suárez es real y sigue cobrando víctimas en el Camp Nou. Cuando los directivos padecen el síndrome de Luis Suárez, no solo dejan en ruinas al club, también dejan una herida imborrable en los corazones de todos los culés. Señoras y señores, este es el triste caso del síndrome de Luis Suárez. Si te ha gustado el video, no olvides de darle un like y de suscribirte para que este canal siga creciendo. Y por supuesto, que me sigas en mis redes sociales. Nos estaremos viendo muy pronto. Hasta entonces, me despido.